Muy buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, yo soy subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica y quería darles la bienvenida a un nuevo webinar. Hoy día vamos a discutir sobre objetivos de desarrollo sostenible, cómo y por qué escogerlos. Una edición más de nuestro Club de la Sostenibilidad, un proyecto espectacular que ya está en su segunda temporada y en el que nos acompañan además el BBVA, Statkraft y SGS, a quienes le doy las gracias por estar con nosotros, apoyándonos, respaldándonos con toda su experiencia, con una serie de soluciones importantísimas y finalmente lecciones que espero que ustedes también se puedan llevar esta mañana después de conocer todo lo que tienen para comentarnos el panel de lujo que está aquí conmigo. Así que sin mayor preámbulo voy a pasar a presentarlos. Está con nosotros Verónica Argulú, que es gerente legal y de asuntos corporativos de Statkraft. Vero, qué gusto volver a verte por estos lares. Bienvenida. Álvaro, un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Verónica. Está con nosotros también Vanda Núñez, que es directora regional de SGS. Vanda, bienvenida. Gracias, Álvaro. Un gusto estar con todos acá hoy. Un gusto tenerte aquí, Banda. Muchísimas gracias por tu participación en este evento. Está también con nosotros José Luis Vilela, que es Head of Enterprise Products del BBVA. José Luis, bienvenido. Por favor, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir este importantísimo tema. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y finalmente está también Javier Perla, gerente de negocios sostenibles de Libélula. Javier, qué gusto verte por aquí. Un placer, muy agradecido por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, y vamos a comenzar a conversar sobre algunos temas que sé que son de interés para nuestra audiencia, así que vamos a ya dejar que corra la pelota. Vamos con un tema de factores, porque las estrategias de sostenibilidad han crecido al interior de las organizaciones en los últimos años y ya son cada vez más las empresas que están interesadas en ampliar el impacto que sus operaciones generan en la sociedad. ¿Cuáles serían los factores a tomar en cuenta cuando todavía no existe una estrategia de sostenibilidad en la organización? ¿Por dónde podemos empezar? Y para empezar, Javier, por favor, cuéntanos cómo lo ves. Dale, qué pregunta tan grande pero tan interesante. Yo creo que lo primero que yo recomendaría es que las empresas comprendan que probablemente tengan una estrategia de sostenibilidad. No lo llamarán objetivos de desarrollo sostenible, no lo llamarán alineado con el Acuerdo de París, pero las empresas tienen como un propósito firme de sobrevivir, ¿no? También tal vez lo llamarán continuidad del negocio. Entonces, creo que lo primero es el reconocimiento de que las empresas tienen como propósito sobrevivir. No creo que ninguna empresa está pensando cómo acabo con el negocio, sino cómo me transformo. Y para eso, dos palabras claves, ¿no? Oportunidades y riesgos. Todas las empresas están siempre pensando en oportunidades y riesgos. Antes de que identifiquemos el tema del cambio climático, antes de que identifiquemos la agenda de los ODS, oportunidades y riesgos son claves. ¿Qué es lo que pasa? Con cambio climático, con economía circular y con la agenda de desarrollo sostenible, vienen nuevas oportunidades y nuevos riesgos. Entonces creo que el reto aquí es alinear la agenda de continuidad del negocio con la agenda de desarrollo sostenible. Creo que, como dice un viejo proverbio chino, un largo viaje empieza por un primer paso, entonces yo los invitaría a hacerse una pregunta, porque no es tan sencillo como paso número uno, paso número dos, sino creo que lo primero es eh, asumir, ¿no?, la responsabilidad y tomar conciencia de que de por qué es importante una estrategia de sostenibilidad. Si las empresas no pueden responder la pregunta de por qué es importante una estrategia de sostenibilidad, les recomiendo todavía no empezar. El por qué, el why, es clave para cualquier movida, para cualquier cambio en la organización. Estamos hablando de un cambio transformacional, así que sí, como primer paso les recomiendo responder el por qué queremos hacer eso. Una vez que tienes el por qué, ya todo va sumando y puedes
ir evaluando qué es lo que ya estás haciendo, hacer tu matriz de materialidad para ver qué es lo más relevante, tener algunos indicadores claves, y acá Verónica seguramente nos va a comentar un poquito más, pero huella de carbono, huella hídrica, otros indicadores. Creo que ese es un muy buen primer paso, Álvaro. Muchísimas gracias, Javier, por hacer el play de honor y más o menos irnos marcando la pauta de por dónde vamos a ir yendo en este viaje, no solo del webinar, sino este viaje hacia tener estándares de sostenibilidad, una estrategia de sostenibilidad muchísimo más sólida. Vamos a pasar a otra pregunta que está alineada con la anterior, que es que teniendo en cuenta que sus empresas ya se han embarcado en iniciativas de sostenibilidad, ¿cómo iniciaron dicho proceso en sus respectivas organizaciones? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron que enfrentar al momento de incorporar determinados ODS al core del negocio? Vamos a ir aquí en orden, vamos contigo, Vero, pasamos por José Luis y cerramos con Banda. Perfecto, Álvaro, gracias. Y sobre esto sí tengo ahí ciertos datos para comentar, ¿no? Creo que lo primero que quería comentar es que Statkraft es una empresa de origen noruego con un corporativo que ya preparó su estrategia corporativa de sostenibilidad. Esto fue hecho a raíz de un estudio de materialidad que se hizo en su momento. Un estudio de materialidad aquí para los oyentes es un estudio que analiza los temas más relevantes para la empresa y los prioriza. Y este estudio se hizo considerando stakeholders internos y externos. Y con este estudio se pudo identificar con qué ODS nosotros nos íbamos a vincular, hacia qué ODS íbamos a sumar, ¿no? ¿Dónde podíamos ayudar más? Y estos ODS fueron identificados, fueron 7. Uno de ellos está alineado con nuestro propósito, que es la lucha contra el cambio climático. 2 de ellos con nuestro negocio, con nuestro core, ¿no? Que uno de ellos es energía limpia, el otro es comunidades y ciudades sostenibles, y 4 de ellos con nuestros valores, que está ahí equidad de género, está el ODS relacionado con compliance, también está el ODS relacionado con trabajo decente, crecimiento económico, y también vida de ecosistemas terrestres. ¿Y por qué los comento? Porque sí creo que es importante que las empresas puedan saber con qué ODS suman, ¿no? O sea, así como saben a qué se dedican, que sepan con qué ODS suman, y eso es parte del viaje de la empresa. Creo que es importante que todos los trabajadores, todas las trabajadoras, conozcan con qué ODS su trabajo, a qué ODS su trabajo aporta, ¿no? Y esto en cualquier rol, no solamente las personas que trabajan en sostenibilidad. Creo que es importante que de la persona que hace las compras hasta la persona que trabaja en el área de contabilidad sepa que su trabajo está sumando en la lucha contra el cambio climático, porque eso da propósito, eso da sentimiento de pertenencia, y creo que así podemos hacer mucho más en la empresa. También Statkraft a nivel corporativo ha fijado metas globales de carbono neutralidad, de cambio climático, de equidad de género, etcétera, y es importante también poderse fijar metas. Pero también nosotros como empresa en Perú hemos podido diseñar nuestra propia estrategia. Este año hemos formado un círculo de sostenibilidad que estoy liderando, y es un círculo donde hemos podido convocar personas de diferentes áreas, personas que están relacionados con estos ODS, y hemos podido armar nuestra estrategia Perú. Y ahí, para comentar un poco, Álvaro, de los retos que hemos enfrentado, yo creo que es construir cultura, ¿no? Es que la gente sepa con qué ODS nos vinculamos, que ya pase el término de sostenibilidad de ser algo gaseoso a ser algo aterrizado, algo que cualquier persona en la organización te puede responder, ¿no? Así como saben a qué nos dedicamos, que sepan con qué ODS podemos contribuir, y de esa manera yo creo que todos vamos a poder sumar mucho más en la estrategia de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Verónica. José Luis, la misma pregunta para ti. Cuéntanos cómo ha sido Bueno, este proceso. de En hecho, BBVA. bastante en línea con lo que han comentado mis colegas. BBVA también es una empresa sin duda global. Yo diría que los inicios de BBVA en el tema de sostenibilidad definitivamente fueron alineados con lo que se estaba viendo en el mundo. Somos uno de los primeros 30 bancos que formaron una alianza para ver temas de sostenibilidad. Ahora, ¿por qué? Yo creo que si retrocedemos un poquito, partimos de que los riesgos que conocemos que está enfrentando el mundo con el cambio climático, ecosistemas en peligro, zonas geográficas que pueden ser afectadas,
pues cambios incluso en la generación y el tipo de alimentos que tenemos, y una serie de riesgos, digamos, a los cuales se enfrenta el mundo. ¿Quiénes son los grandes administradores de riesgo en este mundo? Obviamente son los bancos. Los bancos somos un vaso comunicante entre la oferta, la demanda, las necesidades y la canalización de los excesos entre clientes y empresas. Entonces, definitivamente, somos una pieza súper importante en este engranaje y en este cambio que quiere llevar adelante el mundo. Vamos a ser los que vamos a canalizar y estamos canalizando los recursos. Estos riesgos que comento, pues trae retos definitivamente a nuestros clientes, a las empresas, a las personas. Podemos hablar de riesgos, digamos, financieros, conseguir financiamiento para aquellas empresas que no tengan estándares sostenibles, definitivamente será más caro que otras, porque cada vez hay más fondos que con el foco en sostenibilidad tienen un costo financiero menor. Entonces esas empresas van a estar en desventaja con sus competidores pares que tengan un financiamiento definitivamente más caro por no estar con estándares sostenibles. O también van a enfrentar riesgos de inversión. Hoy por hoy hay en el mundo muchas empresas que están desarrollando definitivamente productos que pueden ser alternativos. Entonces las empresas tienen que empezar a pensar que van a tener que invertir para aquellos productos que afectan el medio ambiente, pues mejorarlos, ¿no? O hacer inversiones que puedan reducir o netear sus efectos, pero eso supone un riesgo de inversión. Y también hay un riesgo comercial. Hay ciertos productos, por ejemplo, no veo una agroexportadora peruana exportando hacia latitudes, digamos, donde los temas sostenibles tienen un estándar más alto, si es que no tienen las certificaciones adecuadas. Entonces hay un riesgo comercial también. Todo esto trae oportunidades, sin duda. Si bien hay riesgos, hay oportunidades. Por ejemplo, sabemos que el 50% de las personas está más dispuesta a adquirir productos sostenibles, ¿no? Eso sube a 75% si hablamos de la generación Z y así sucesivamente, ¿no? Entonces, definitivamente, todos estos riesgos hacen que, y ahí ya un poco aterrizando hacia la pregunta, se tiene que alinear definitivamente la estrategia de la empresa, su estrategia de negocios, buscar ese ángulo verde en lo que ofrece, ¿no? En su core del negocio, para poder alinear los recursos que son escasos, ¿no? Y poder apalancarse en eso y poder ofrecer productos hacia los clientes que sean sostenibles, pero también incrementar las posibilidades de negocio. BVA arrancó con un compromiso hace 2 años de movilizar para el año 2025 100.000 millones de euros. Ya a junio de este año hemos movilizado 97.000. Y ese compromiso que teníamos de 100.000 millones de euros al 2025 se ha convertido en 200.000 millones de euros, para que tengan una idea del impacto, ¿no? Del compromiso que tiene el banco, digamos, frente a este tema. Yo te diría que lo más difícil definitivamente ha sido, 1, alinear la estrategia, 2, encontrar esas betas, digamos, del negocio, 3, poder tener un modelo operativo que pueda recoger la oportunidad, llevarla hacia los clientes, generar una trazabilidad para finalmente tener un reporting, digamos, claro de los avances de sostenibilidad. Clarísimo, José Luis, muchísimas gracias. Vamos a pasar contigo, Wanda. Cuéntanos cómo iniciaron el proceso de generar una estrategia de sostenibilidad o iniciativas de sostenibilidad en SGS y cuáles fueron las principales dificultades que encontraron al momento de incorporar determinados ODS al core de su negocio. Ok. Assim como os outros colegas comentaram acá, a SGS também é uma empresa, é importante entender o contexto, é uma empresa internacional suíça, e hoje nós temos mais ou menos operações em 140 países e empregamos quase 98.000 pessoas no mundo, sim? Então,
esta história da sustentabilidade em SRS com as ODS, em verdade, começou pouco antes de esto. SRS é já uma empresa carbono neutro desde 2014, não somente com os processos internos, mas também porque usamos desde 2014 a compra de green bonds, de recursos que nos ajudam a neutralizar. O processo, basicamente, Álvaro, começa como todas as outras. Sim, el mirar o mercado em que estamos involucrados, todos os grupos de interesse, o que esperavam da SRS e quais são os temas alinhados às ODS hoje que a SRS tinha maior influência ou maior capacidade de generar valor à sociedade. Sim, a muitos nós chamamos isto um exercício de materialidade, mas em verdade está muito alinhado em los valores que tem a empresa e quais são os pilares que a empresa entende que se pode dar a maior contribuição. Em este tema, a SRS alinhou toda a sua estratégia basicamente em 3 pilares. Um pilar é que chamamos de el planeta, um pilar que se chama persona e um pilar que se chama governança. Em cada de estes pilares, nós temos os objetivos macros e uma série de indicadores que, mesmo que venham do processo global, a parte de análise de dados parte de todos os países que temos operações. Então, dou pouquinho de exemplo. Em la parte de planeta, estamos muito involucrados com o tema de cambio climático. Sim? Para isso, a SRS hizo estudo de quais são os fatores, as atividades que tinha como uma grande prestadora de serviço que tinha mais impacto em las emissões. E com isso, traçamos, por exemplo, os objetivos, as metas, o cumprimento de requerimentos baseado, por exemplo, em cambio de energia. Isto está completamente integrado à estratégia da companhia. Hoje, quando empezamos negócio novo, seja laboratório, cambio de endereço de uma oficina para outro, e já miramos toda esta parte de energia, porque temos metas muito claras de como temos que reduzir isto, e lo ponemos em períodos a cada 5 anos. Temos uma série de indicadores que vai até 2023 e assim sucessivamente até a meta final de 2030. Sim? Também em termos de energia, a SRS cambiou toda a sua política interna de uso de veículos, porque parte da atividade que temos hoje de maior impacto é, inclusive, a locomoção que tem todos os empregados. Esto lo hacemos com carros próprios ou alquilados. Então, hoje, por exemplo, a política de compras de alquiler de veículos só nos permite ter veículos que tenham combustível mais sustentável. Por exemplo, em Brasil usamos só o etanol, e em algum mercado já cambiamos todo para elétrico, onde tem a sustentabilidade. Então, os indicadores se vão alinhados em que a SRS tem crença que se pode contribuir. Sim? Em la parte de personas, SRS tem uma causa já há bastante anos em proteção de la mujer, sim, e temos indicadores muito claros, por exemplo, que hasta 2023, 30% de toda a força de trabalho de liderazgo, que para nós é presidente -3, são funções ocupadas por mulheres, por exemplo, sim. E como dizia minha amiga Verônica, creio que a maior dificuldade quando empezamos estas coisas para mim são 2. Primeiro, que este tem que estar em la vena, em la atividade todos os dias de las personas. Para esto tem que estar involucrado em la estratégia da companhia. E la estratégia de la companhia tem que incorporar. E por último, la cultura de todas as pessoas quando cumprem estes requisitos. Muchísimas gracias, Wanda, por tu respuesta y las respuestas de todos quienes participaron en esta pregunta. Muy interesante las experiencias detrás de estas 3 grandes empresas. Vamos a pasar ahora a otra pregunta. Dentro de la implementación de los planes de sostenibilidad, es imperativo involucrar tanto al cliente externo como al cliente interno, sobre todo para garantizar que dichas acciones sean transversales a toda la organización. ¿Cómo dirían ustedes que se debe sumar a los stakeholders en estas estrategias de sostenibilidad? Javier, cuéntanos cómo lo ves tú y luego vamos contigo, Verónica.
Buenazo. Así como acá estamos en el Club de la Sostenibilidad, creo que vamos a ir migrando a un espacio donde el Club de la Sostenibilidad es el club de los seres humanos que viven sobre la Tierra. Entonces, esta comunidad de personas que, como bien decía José, va cambiando según sus edades, por ejemplo, se va a incrementar. Y esto no va a parar. O sea, el tema de la sostenibilidad está amarrado a un cohete que se va a ir como a la luna. Y creo que este mismo webinar es una evidencia de cómo se van involucrando las diferentes partes, ¿no? Las empresas que generan energía, porque requerimos un montón de energía. Tenemos que sacar a un montón de gente de la pobreza, necesitamos más hospitales, más escuelas, más comisarías, ¿no? Los bancos, o sea, el sistema financiero es un eje clave en el proceso de descarbonización. Ellos van a financiar estas soluciones. Y las empresas de certificación como SGS, pues que hace auditorías, mi buena amiga Úrsula Antunes de Mayolo hace auditorías de huella de carbono hasta del Mundial de Fútbol. Imagínate cómo se van conectando todos los sectores, ¿no? Banda nos comentaba que ellos cuando han hecho su huella de carbono, y desde Libélula pues hemos acompañado a más de 500 o 700 empresas en medición de la huella, se dieron cuenta que una cosa importante era el transporte. Entonces ya están pensando o ya está dentro de las políticas comprar autos híbridos o autos más eficientes, ¿no? Entonces ahora la industria de la verificación se une con la de la automotriz. Y así cuando vas viendo el sistema complejo, el club de la sostenibilidad creo que vamos a ser el club de todos. Creo que lo que estamos haciendo ahorita es como cocinando un nuevo mundo, ¿no? Un mundo bajo en carbono. Y para cocinar eso, no requerimos un super chef. Necesitamos juntarnos todos y José va a poner la sal del financiamiento, Banda va a poner la pimienta de la certificación, Verónica va a poner el orégano de la energía limpia, y así vamos a ir haciendo un banquete pantagruélico y delicioso que nos va a permitir a nosotros y sobre todo los que tenemos hijitos chiquitos, pues estamos bien preocupados. Desde Libélula, desde la plataforma Nexo más uno, nuestro condimento es como juntar a la tribu, ¿no? Juntar esta comunidad de transformación para hacer cambios que nunca nadie los ha hecho. Estamos en un momento fabuloso. Nuestros nietos nos van a agradecer de que hemos logrado inspirar y conectar y hacer como soluciones concretas. Creo que eso es lo que tengo que compartir de cómo sumar a los diferentes stakeholders. Creo que ya están sumados, pero no se han dado cuenta. Hay que ayudarlos a que se conecten, Álvaro. Ustedes, Álvaro, desde Semana Económica, un actor importantísimo. Ustedes van a ser los que van a transmitir todos los mensajes. Entonces, ya estoy curioso por ver el compromiso de la carboneutralidad de Semana Económica próximamente. En definitiva, Javier, en definitiva, de todas maneras, y me quedo con esa palabra, pantagruélica, realmente me sacaste una del diccionario que no tenía, ¿eh? Pero sí, importantísimo lo que mencionas, porque si no los cocinados vamos a terminar siendo nosotros, así que esto es una carrera contra el tiempo. Vero, cuéntame cómo lo ves tú. Bueno, en el tema de stakeholders, Álvaro, definitivamente los tenemos que sumar, tienen que ser parte de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y ahí tenemos stakeholders internos y externos. Como les conté en la respuesta anterior, nosotros tenemos un círculo de sostenibilidad donde tenemos miembros de todas las áreas de la empresa, buscamos que sea un grupo bastante diverso, pero un grupo que en el día a día en su trabajo pueda sumar con los ODS. Entonces, de esa manera también generamos pertenencia en ese grupo. Otra cosa que también hemos implementado es que la inducción corporativa que tienen todos los nuevos trabajadores en la empresa, hemos incluido una sección de sostenibilidad, donde le damos una breve introducción de cuál es nuestra estrategia, de qué manera podemos sumar, de qué manera ellos pueden sumar y las diferentes iniciativas que tenemos. También estamos buscando que las áreas de manera independiente involucren objetivos de sostenibilidad en sus indicadores de las mismas áreas. Y también algo que también estamos teniendo una idea para hacerlo un poco más visual es que cada acción que puedan tener dentro de las áreas la puedan identificar con un ODS, incluyendo el mismo logo del ODS para que sea bien visual y así la gente poco a poco se va familiarizando. Por el lado de stakeholders externos, sí, también trabajamos con todos ellos. Ahí, por ejemplo, les puedo comentar en el tema de clientes. Es un tema que es bastante importante para ellos. Esa es una tendencia que ha ido cambiando, un poco lo que me comentaba
José, en la respuesta anterior, ¿no? Ahí los clientes cada día se vuelven más sofisticados y exigen mucho más estándares de sostenibilidad. Entonces nosotros ya desde el año pasado estamos ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de certificar su energía, ahí con certificadoras internacionales también, y puedan tener su certificado de energía renovable claro, que les permitan a ellos acreditar que la energía que contratan es renovable y de esa manera ellos también pueden cumplir sus metas de sostenibilidad. Eso es algo que suma mucho y es una tendencia que sigue aumentando en el mercado. Con el tema de proveedores, también buscamos capacitarlos en tema de sostenibilidad y tenemos diferentes tipos de proveedores, empresas chicas, empresas más de las comunidades, empresas bastante grandes. Entonces sí buscamos ahí sensibilizar y también incluir en nuestros contratos, ¿no? Estándares que nos permitan a nosotros generar un impacto en ellos, ¿no? Entonces ahí sí incluimos cláusulas en los contratos. Con las comunidades también trabajamos muchísimo, diferentes tipos de programas, tema de educación financiera para mujeres, tema de violencia, ¿no? Hay un poco lo que comentaba Banda, ¿no? Relacionados con el ODS 5. Y con la sociedad en general también creo que las empresas tenemos la posibilidad de generar un impacto, ¿no? Nosotros ahí hace poco hemos empezado a trabajar con Recicla APE, el tema de reciclaje, hemos instalado una estación de reciclaje cerca de la oficina que tenemos en San Isidro y es algo que también ya queremos empezar a hacer fuera de Lima, cerca de nuestras centrales, tema de voluntariado corporativo, creo que hay un abanico de opciones que todos podemos implementar, pero las empresas sí pueden ser un gran agente de cambio aquí y como todos decían, el crecimiento va a ser exponencial en tema de sostenibilidad y ya como dijo Javi, este va a ser un grupo de seres humanos, ya no un grupo de sostenibilidad en el futuro, pero creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay que hacerlas, hay que tomar acción. Como escuché a Javi el otro día, el tiempo es limitado. El tiempo realmente es limitado y como dices, importantísimo en estos momentos tomar acción, Verónica. Esperamos que este tipo de espacios, este tipo de proyectos ayuden a algunas otras empresas o a algunas otras personas, veámoslo como personas, eh, a que realmente emprendan el camino hacia un futuro más sostenible. Como también el webinar es una carrera contra el tiempo, vamos a seguir avanzando con las siguientes preguntas. Esta acá es para José Luis. José Luis, una de las principales herramientas para gestionar el desempeño de las estrategias de sostenibilidad, de hecho, son los indicadores. Sin embargo, utilizarlos es todavía una tarea pendiente para muchas empresas. ¿Cómo plantear indicadores adecuados para que la organización pueda evaluar, monitorear y controlar mejor sus procesos? ¿Qué indicadores financieros y comerciales se han visto positivamente impactados a partir de la implementación de dichas estrategias en el BBVA? Cuéntanos cómo lo has visto tú. Wow, es una pregunta bien amplia. Yo diría que va a depender del nivel de desarrollo del negocio, lo que comentaba Javier al comienzo, qué tan mentalmente el dueño, el board, el comité de dirección tiene también este concepto ya asimilado. Y frente a eso vamos a ver, digamos, distintos niveles, ¿no? Yo creo el consejo general es alineamos la estrategia al negocio, cuáles son esos indicadores que vemos que son prioritarios para nosotros en el negocio, asociarlos a la sostenibilidad. Porque empezando por lo básico, por lo que vemos todos los días, por lo que es nuestra preocupación en el presupuesto, le vamos a dar la importancia necesaria. Así que esa respuesta hasta ahí es un poco abierta. En mi experiencia y en la experiencia de BBVA, que es una empresa, digamos, que ya tiene un track record en temas de sostenibilidad, que ya, para que se hagan una idea, ahora hay un frente de negocio, un frente de banca que reporta al CEO a nivel mundial, es decir, así como hablamos de la banca corporativa, la banca empresa, ahora tenemos todo un workstream de sostenibilidad a nivel mundial, para que vean la relevancia. Como bancos hemos clasificado, digamos, los negocios en 3 scopes, ¿no? El scope 1 son aquellos que, digamos, directamente están afectando el CO2 con sus emisiones. A ver, para hacer un ejemplo, cuando vuela un avión, ¿no? En scope 1 estaría la aerolínea, justamente por el combustible que va quemando. En el scope 2, por ejemplo, estaría una empresa eléctrica que le provee electricidad a todas las oficinas, digamos, de esta aerolínea. Y en un scope 3 estamos, por ejemplo, los funcionarios de BBVA que utilizamos estos aviones, por ejemplo, para viajar e ir a ver negocios. Entonces,
mi comentario va a que definitivamente tienes que tener claro cuáles son los niveles de impacto que tiene tu empresa en temas de sostenibilidad. Dicho eso, hay uno que es tu impacto directo, es decir, tienes que tener indicadores para tu huella interna. Por ejemplo, les puedo comentar que BBVA tiene ahorita ya 17 agencias que tienen una certificación EDGE, es decir, de bajo impacto en temas de consumo de electricidad, agua, una serie de cosas. Estamos poniendo paneles solares, por ejemplo, para alimentar estas agencias, y eso como parte de lo que es nuestra huella interna. Hacia afuera, hemos tenido que desarrollar indicadores para poder gestionar nuestras principales líneas de negocio. Por ejemplo, en el caso de la banca corporativa, que es la más avanzada, porque es donde están los clientes que tienen también un gobierno ya de gestión sostenible, tenemos indicadores que traquean cuántos productos, cuántos préstamos califican como sostenible, le llamamos, por ejemplo, KPI Linked Loans, cuántos banqueros nuestros ya están capacitados, cuántas visitas están haciendo a los clientes con este tipo de frente, cuántos deals obviamente estamos haciendo, y es decir, nuestros indicadores que son del negocio normal los hemos volcado a la sostenibilidad. Pero hay una segunda parte más compleja, que los banqueros de BBVA ya están, digamos, en la posibilidad de hacer, y es el tema de la asesoría hacia nuestros clientes. Nosotros estamos ahora integrando nuestros indicadores a los indicadores de los clientes, para poder ver si cuando yo he otorgado un préstamo sostenible, la huella y los fondos que utilizó este cliente están efectivamente impactando en un KPI, por ejemplo, de reducción de, digamos, de waste de agua, ¿no? O sea, por ejemplo, de mala utilización del recurso hídrico. Esa es la forma en la que hemos integrado el negocio. La segunda pregunta relacionada a los índices digamos, ¿qué índices se han impactado en el negocio? Pues yo pongo una palabra adelante y se llama exponencial, lo que mencionaba Javier. Esto, después de la transformación digital, es una de las grandes transformaciones en el mundo, y esto no va a parar. Digo la palabra exponencial, ¿por qué? La cantidad de préstamos que hacíamos hace 2 años se ha multiplicado por 4 en la banca corporativa. Nuestra banca empresa el año pasado hizo 17 deals, llamemos sostenibles, grandes. En lo que va este año, a junio, tenemos 58. Imagínense lo que va creciendo. Y si les cuento en el mundo, pues la cifra que les mencionaba, ¿no? Los 100.000 millones de euros se quedaron cortos, ya estamos en 200.000. Empleados capacitados, ha crecido por 5. Los productos, empezamos con un solo producto que era el hipotecario verde. Es un hipotecario, si tú compras un departamento en un edificio Edge, pues te devolvemos 25.000 soles en el 5.º año. Ese fue el producto bandera, pero ahora tenemos tarjetas que son de material reciclable en un 80%. Tenemos leasings sostenibles para transporte, para cambio de equipos, y así una serie de productos, pero el que empezó con un producto bandera, hoy tenemos 13 en el anaquel, para personas, para pymes, para corporaciones. Entonces, esa es la forma como lo estamos viendo, un crecimiento exponencial en todos los frentes. Vamos ahora con otra pregunta. Esta acá va para Wanda y luego va para Javier. Y hablo un poco sobre esta resistencia natural que hay a veces en las organizaciones de las que somos partes, porque no todos están convencidos de la importancia de las estrategias de sostenibilidad para el éxito de las organizaciones. A veces el paso más complicado es convencer a los líderes de las empresas. ¿Cómo trasladar dichas iniciativas de forma efectiva al directorio? ¿Qué aspectos dirían que son claves al momento de elevar estas propuestas? Wanda, vamos primero contigo y de ahí contigo, Javier. Estás muteada, por si acaso. Desculpa. Ahí está. Álvaro, acá es imperativo mirar que el mundo cambió, el mundo cambia el tiempo todo, ¿sí?
Entonces, las empresas, para mí, el mayor convencimiento que tenemos que hacer a los líderes es que es más que mirar que sustentabilidad es una moda, ESG es una moda. Hoy es una forma de hacer negocio, es a través de la incorporación de estos objetivos o de este liderazgo que las empresas van a mantener ou basicamente como uma licença para operar, permanecem em seus mercados. Dificilmente uma empresa hoje está em um mercado que só existem eles, que eles não têm competência, e em la medida que todos movemos em este caminho, também se queda cada vez mais difícil fazer negócio, os requerimentos vêm de toda parte. Uma coisa que para mim é muito importante, hablo muito para as empresas acá, é que sustentabilidade deve ser vista como um processo e não um ponto final, justamente porque as coisas cambiam o tempo todo. Hace um par de anos, 2 anos atrás, quem diria o impacto que todos nós teníamos, por exemplo, com uma pandemia? Sim, que há morrido tantas pessoas, que trouxe um montão de desafios novos, novas formas de trabalho a todos. Vamos ter uma pergunta específica de esto, mas o que uma guerra causou em todas as empresas, por exemplo, que estavam em agricultura, que se viram muito impactados, que del dia para a noite não tinha mais um nutriente muito importante como nitrogenados para seguir as plantações, que impactava diretamente alguns critérios da ODS, sim? E vivimos em um mundo hoje muito interconectado, onde não há um câmbio só em la maneira que as empresas operam, mas também os consumidores. Então, em este tema, estou muito alinhada com Javier, que isto não é um tema solo que tiene las empresas, es un tema que tenemos nosotros como personas, ¿sí? Adaptarnos a este nuevo escenario que impone todos estes objetivos globales, hay de ser visto como continuidad de los negocios, hay que ser visto como una licencia para operar para todas estas empresas de acá em delante. Esta é basicamente a minha opinião sobre este tema. Muchísimas gracias, Wanda, por tu respuesta. Javier, cuéntanos cómo lo ves tú. Dale, si yo quisiera que los que nos escuchan se lleven un solo mensaje de mi parte, yo les diría que la ciencia climática es muy clara. La ciencia dice que al año 2050 el mundo, el planeta Tierra, tiene que ser un planeta carbono neutral. O sea, si emitimos huella de carbono, tenemos que compensar. Entonces, ese para mí es un mantra. Al 2050, la Tierra tiene que ser carbono neutral. Las personas o las empresas de la banca, de la energía, de la certificación, que no están preocupadas por eso, creo que son personas que no han recibido el mensaje o no creen en la ciencia. Y miren lo que el método científico ha hecho. Permite que gente nos escuche ahora a pesar de que estamos lejos. Entonces, la ciencia es sumamente clara y la política internacional está definida, ¿no? Tenemos que ir a un mundo carbono neutral. Ese para mí es el mensaje central. Me levanto y se lo cuento a mi hijita de 8 años para que se lo grabe y que se lo cuente a todas sus amiguitas y a sus amiguitos, y así va a ser el mundo que, si queremos que el sistema climático no colapse. ¿Qué otros insumos adicionales hay para que las empresas se muevan y tomen decisiones? Lo primero es, hay champions. Hay champions en todo el mundo, tipo Paul Polman de Unilever, tipo José Vilela de BBVA, que están como gritando el mensaje que hay plata en esto y que es rentable para las empresas y que además es bueno para el planeta, ¿no? Entonces creo que la existencia de champions es fundamental. Hay un mercado que está cambiando, hay unos consumidores, y el mercado no solamente hablamos de la gente que nos compra, hablamos de la gente que trabaja para nosotros. Las personas están mucho más dispuestas en trabajar en una empresa con propósito. Entonces tiene que ver esto para las empresas de cuánto venden y cómo retienen el talento. El talento es importantísimo, ¿no? Hay temas de coeficiencia, donde vemos que puedes ahorrar emisiones y además ahorrar plata. Hay temas de finanzas, inversionistas grandes como BlackRock está gritando
pongan cambio climático en la estrategia del negocio. Miren la carta de Larry Fink. Hay temas de legislaciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto va a tocar a los gerentes de finanzas, a los gerentes de recursos humanos, a los gerentes de marketing, a los de operaciones, están en todos lados. Yo, para dejarles una recomendación, 3 pautas. Investigar, investigar e investigar exactamente en este mismo orden. Están pasando muchas cosas y si no nos subimos a esta ola, tenemos mucho que perder, ¿no? Yo lo llamo la economía de la audacia. Nos conviene tomar estos riesgos. El cambio, ¿no? El cambio siempre se nos hace difícil. El cerebro quiere ahorrar energía. Queremos hacer lo mismo, pero ya nos hemos dado cuenta cómo los cambios y los que han hecho o hemos hecho procesos de coaching de diferentes tipos, el cambio significa una transformación y el mundo requiere una enorme transformación. Así que bienvenidos todos a este mundo rumbo a la carbono neutralidad. Ojalá, Javier, ojalá. Todavía tenemos tiempo, pero es importante, como dices, realmente ponernos manos a la obra. Hoy, no mañana. Y para comenzar a entrar en este futuro, vamos a ir también a la pregunta final. Porque teniendo en cuenta el contexto global que estamos enfrentando en este momento, de inflación, de conflictos entre Rusia y Ucrania, un potencial conflicto entre Estados Unidos y China, una nueva amenaza de recesión, ¿cuáles son los nuevos desafíos que tendrán que enfrentar las organizaciones para encaminarse en una ruta sostenible, vinculando sus principales actividades con un ODS específico? Esta pregunta va primero para ti, Verónica, luego para José Luis y cerramos contigo, Wanda. Vero, te dejo la palabra. Gracias, Álvaro. Yo creo que esta pregunta es bastante importante, ¿no? Y ahí creo que la pandemia, todo este tema del COVID-19 nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado que somos muy vulnerables, ¿no? Como personas y como empresas, ¿no? Lo que hemos visto en el 2020 es algo que quizás nunca imaginamos ver. Y nos hacen también repensar el rol de la empresa, ¿no? Como en esta etapa de pandemia se tuvieron que unir los gobiernos, las empresas, las personas para salir adelante, crear una vacuna en tan corto tiempo. Entonces creo que esto también nos ha hecho darnos cuenta que el mundo ha cambiado, la interconexión, el tema de la posibilidad de estar todos conectados y todos poder sumar juntos hacia causas más grandes que la de una sola empresa, ¿no? Entonces creo que la pandemia ha cambiado mucho, hay un antes y un después, y definitivamente las empresas se tienen que interesar mucho más en la sostenibilidad. Ya existe data que las empresas se interesan, pero hoy en día les toca ponerlo en el centro de su estrategia, ¿no? Ver cómo yo colaboro con el planeta para que siga existiendo y para que las empresas sigan existiendo, que es un poco lo que también decía Javier, ¿no? Y claro, muchas veces pensamos en acción climática y muchas empresas pueden decir, pero yo no tengo nada que ver con la acción climática, pero sí tienen que ver. Entonces creo que acá nos toca replantearnos el rol de las empresas, pero también de los líderes. Yo creo que el tema de los champions es clave, lo que acaba de decir Javi, necesitamos gente que salga, que hable, que inspire. Por esto en verdad celebro muchísimo espacios como este, donde nos pueden escuchar personas de diferentes rubros, diferentes empresas, diferentes tamaños y pueden inspirarse y sacar ciertas prácticas. Pero también el rol de las personas, ¿no? De las personas en general. Cómo cada uno desde su espacio, desde su casa, desde su familia puede sumar con el planeta. Y creo que ahí hay un montón de cosas para hacer. Todo el tema de reciclaje, coladrillos, que ya será materia de otro webinar, pero creo que ahí también las empresas pueden sumar en capacitar a sus colaboradores en esos temas y así no sabemos sabemos que realmente estamos generando un impacto bastante grande en el planeta. Entonces, definitivamente creo, Álvaro, que el mundo ha cambiado, pero que las empresas tienen ese rol transformador en la sociedad y no lo podemos desaprovechar. Tal cual, Verónica, importantísimo lo que mencionas. Finalmente las empresas tienen una llegada que nosotros como seres individuales de repente no vamos a tener, pero esa capacidad de poder generar una reacción mucho más amplia es lo que le da una responsabilidad enorme a las empresas como parte de este proceso de responsabilidad que algunas están asumiendo y bueno, las que todavía no, esperemos lo comiencen a hacer pronto, es imperativo. Vamos ahora contigo, José Luis, pero antes les quería pedir a todos nuestros panelistas que para cerrar vayan pensando en una frase con la cual les gustaría despedirse, algo que englobe
lo que hemos conversado acá, una reflexión, algo que finalmente nos ayude a que la audiencia se lleve una idea fuerza a sus casas, bueno, si es que ya no están en sus casas, una vez que termine el evento. Así que les dejo esa tarea y mientras tanto le doy el pase a José Luis. Cuéntanos tú cómo ves estos retos a futuro. A ver, de hecho, engancho primero con lo que comentaba Javier, ¿no? De que este es un tema de largo plazo, que esto ha venido para no parar, pero sí es cierto, no podemos dejar de ver a algunos indicadores, si estamos hablando específicamente de los efectos, digamos, de la guerra de Ucrania con Rusia. Claramente hemos visto que pues los precios del gas se elevaron rapidísimamente, los precios del petróleo, sin duda, ¿no? Un tercio del gas que consume Europa viene de Rusia. ¿Y cuál fue el efecto en los mercados? El efecto en los mercados fue que definitivamente los bonos sostenibles, los fondos para financiar productos sostenibles y también de inclusión social, pues cayeron como en un 18%, ¿no? Sin duda hubo un efecto en el corto plazo fuerte, también por mucha digamos, incertidumbre, en el sentido de que a todos se nos empieza a plantear la pregunta de ¿en qué momento puedo quedarme sin proveedores? ¿O en qué momento puedo quedarme sin mercados? ¿No? Entonces creo que una primera lección es que hay que empezar a diversificar también estos conceptos. Ahora, luego de ese primer zamacón, sí les puedo comentar dos cosas. Primero, que el mercado ha tenido un crecimiento tan exponencial, estamos hablando de trillions de dólares, una cantidad de inversión inmensa. Así que yo diría que primero hay un colchón muy sólido para seguir hablando de financiamiento y de inversión ESG, perdón, a pesar de la guerra. Lo segundo es comentar que en el largo plazo, definitivamente las curvas se vuelven a elevar, las curvas se vuelven a elevar. Todo el mundo está, digamos, optimista que, por ejemplo, si hablamos de Alemania, que fue el principal afectado en este corte o en estos problemas, digamos, de recibir gas ruso, su primera reacción fue en contra de lo que es sostenible. Tanto Alemania como Italia empezaron a activar nuevamente centrales de carbón, lo cual es un pecado, pero en paralelo han hecho y publicitado un plan apoyado desde el gobierno público para energías, digamos, alternativas, energías verdes, que son 3 veces lo que tenían planeado para el 2030 inicialmente y después para el 2050. Entonces, si vemos el mediano largo plazo, van a haber muchísimas más oportunidades de las que estábamos viendo ahora. Ahora, ¿qué les recomendaría? Pues definitivamente asesorarse. Yo creo que es clave en este momento asesorarse. No dejar de ver el largo plazo. Yo creo que todos tenemos urgencias en el corto, todas las empresas, pues los mercados nos hacen ver nuestras cifras año a año, ¿no? O reportar cifras a veces trimestrales, pero creo que es clave poner una persona especializada en la empresa que los ayude a pensar en ese mediano largo plazo. No quiero volver a comentar de los riesgos y de las oportunidades que hay, ambos, pero sobre todo primero atendamos los riesgos del negocio y pongamos a alguien clave que esté pensando y nos asesore. Y bueno, la verdad que hay una pequeña publicidad encubierta. Desde la holding en BVA hemos recibido muchos funcionarios acá en BVA localmente una muy fuerte capacitación en estos temas. Así que sí siento que estamos preparados. Si ustedes necesitan algún tipo de asesoría en estos temas, pues me pueden contactar a mí, pueden contactar a sus banqueros y definitivamente estamos en condiciones de pues abrir un poco más este panorama en sus empresas. Con muchísimo gusto. Buenísimo, José Luis, queda ese canal abierto entonces. Y Wanda, para cerrar con broche de oro, tienes la última respuesta
Te cedo la palabra. Ok. Como futuro, primero, la opinión que tenemos es que todo lo que pasó con estos grandes eventos solo pone a nosotros la responsabilidad de hacer las cosas más rápido, con más urgencia. Voy a hacer un poco de alineamiento de que estos eventos, en términos de las ODS que hablamos acá hoy, tiene de impacto. Justamente hace pocos meses, la Organización de las Naciones Unidas publicó un reporte donde se da cómo está el cumplimiento de cada uno de los signatarios en cuanto a países a estes 17 indicadores, ¿sí? Y este informe hoy, gente, destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos en cascata con estas crises interconectadas que tuvimos en los últimos 3 años. Básicamente, las crisis crean impacto para nosotros en términos de alimentación y la nutrición, la salud de las personas, la educación, el medio ambiente, la paz y la seguridad, y todos estos son indicadores de desarrollo sostenible. Passo um pouquinho de dado para dar um pouco de ideia de como nos retrasamos com isto. Por exemplo, o excesso de morte que tuvimos com a COVID, sim, onde perdemos mais de 15 milhões de pessoas. Nosotros basicamente perdimos como que 4 años de progreso en lo alivio de la pobreza con esto, ¿sí? Más de 93 millones de personas hoy se fueron después de la pandemia, están exatamente bajo la línea de la pobreza. Quando hablo de educação, se estima que como 147 milhões de niños han perdido más de la mitad de la educación presencial y esto ha afectado grandemente o gravemente el cumplimiento de algunos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Quando hablo de la guerra de la Ucrânia, sim, que é outro tema que hablamos acá, em maio de 2022, basicamente mais de 100 milhões de pessoas se viram obrigadas a abandonar seus hogares. A maior crise de refugiados que temos em muitos anos. Sim? Então, para mim é claro que estes eventos interconectados nos traem desafios em cumprimento hasta 2030 de los objetivos, de los indicadores que nosotros cumprimos. E a sociedade, as empresas, é parte integrante de este cambio. Então, a crise causada hoje com as inflações, aumento de preço de los alimentos, de los combustibles, de los fertilizantes, sim, este todo ha agravado um pouco e trazido para nós um pouco mais de desafio em cumprir. Mas isto só mostra que estamos em caminho e temos que fazer as coisas mais prontamente. Se habla do acalentamiento global, de ter metas de hasta 2050 estamos neutros, em 2021 lo subimos 6%. Então, as atividades que todas as empresas como parte essencial em este cambio tienen que empezar imediatamente. Se todas as pessoas em las empresas não estão convencidas, como dizia Javier, com a ciência, que isto é real, vamos alcançar cada vez mais danos, porque tampouco temos a crença que todos estes impactos se foram os últimos que vamos a enfrentar hasta que estes objetivos todos estejam melhor alinhados, sim? De mi parte, creo que los números hablan por sí. Invito a todos que se no tienen creencia en estos datos, acesen estos datos del reporte, son públicos, hablan de cada uno de los indicadores, está en sitio de la Organización de las Naciones Unidas, lo abra por indicadores, por região e nos mostra a grandeza de los impactos que estes eventos traem a todos nós como pessoas e como sociedade no caminho de cumprir os objetivos de desenvolvimento sostenible. Muchísimas gracias, Wanda. Como dices, los números están ahí, la evidencia está ahí, las soluciones están ahí, también están aquí. Creo que es cosa de que, oye, pongámonos serios con este tema, ¿no? No es algo
que podemos dejar para mañana, como ya hemos conversado, es algo que tenemos que ver, como tú misma dices, inmediatamente en las organizaciones, en nuestras casas. Es una responsabilidad tremenda con nosotros y con quienes vengan más adelante. Y bueno, con eso ya estamos cerrando el webinar. Como les adelanté, les dejé una tarea a nuestros panelistas, que era pensar una frase de cierre, y voy a pedírselas en este momento. Vamos a ir en orden como los veo yo acá en pantalla, así que vamos primero contigo, Vero. Please, ¿cuál sería tu frase de cierre? Gracias, Álvaro. Ahí mi frase de cierre sería que el tren ya arrancó y solamente va a acelerar, entonces toca que todos se suban. El mercado lo exige, los clientes, las personas, como dijeron, ¿no? Hasta el talento hoy en día exige eso de las marcas empleadoras. Y creo que las estrategias y planes de sostenibilidad son rentables, ya la data lo respalda. Y no subestimemos lo que los líderes, empresas y personas en general pueden hacer, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esos temas son más grandes que nosotros, pero realmente sí podemos sumar. Clarísimo. Muchísimas gracias, Vero, por esa frase de cierre. Vamos contigo ahora, José Luis. ¿Cómo lo resumes tú? Pues lo resumo en que la fuerza de mercado está ahí, todo lo hemos mencionado, no va a parar, hay que alinearse al mercado porque es donde interactuamos nosotros, ustedes, sus empresas, eso es clave. Lo segundo, no quiero que suene amenaza, pero definitivamente va a venir acá en Perú el marco regulatorio que está en el mundo. Hay bancos que tienen compromisos tangibles de que en el 2030 un 50% de su portafolio sea sostenible, en el 2050 la huella neta sea cero. Es decir, no va a haber financiamiento para las empresas que tengan un efecto, digamos, sobre el medio ambiente. Eso como marco. Y creo que mi frase final, la verdad, permítame repetir lo que es nuestro objetivo en BVA para todo, ¿no? Es ayudar y acompañar a nuestros clientes en su transición hacia un futuro sostenible. Asesórense, por favor, con BVA o la verdad, pues donde ustedes prefieran, pero creo que ese es el mejor mensaje, es tengan un plan profesional definido, claro, para poder engancharse en esta nueva etapa que va a vivir el mundo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, José Luis, por esa reflexión. Wanda, vamos ahora contigo. ¿Cuál sería tu reflexión final? Creo que la reflexión final que yo tengo, que es, además de la regulación del mercado, está todo claro para todos, que se cambia, que las empresas tienen que tener una nueva forma de tener sus estrategias de permanencia en mercado. Creo que lo más importante de esto es que está dentro de nuestra responsabilidad. Y cuando yo digo responsabilidad y acción, no solo de las personas, mas también de las empresas, ¿sí? A cambiar esto en cenário, porque el final, esto es para preservar la vida, ¿sí? La vida del planeta, la vida de la naturaleza, la vida de las personas, de los empleados, de cómo estamos. Lo lindo de esto, que las acciones están con nosotros, entonces no aguardamos mucho para movernos. Un pequeño movimiento que cada uno hace, sea de su punto personal como una empresa, hay un impacto en todo. El todo es para proteger la vida. Totalmente acertado, Wanda. Muchísimas gracias por ese comentario de cierre. Y Javier, te cedo la pelota para que ya les el cierre final a nuestro evento. Dale, gracias. A mí algo que me impacta mucho es cuando camino en la calle y veo en la vereda o en la pista una plantita así verde naciendo y me da la sensación de que la vida se abre camino. Siempre, la vida es muy, muy poderosa. Entonces, mi mensaje final es, tarde o temprano, todos vamos a ser carbono neutrales, ¿no? Y sigamos esta corriente de la vida, ¿no? Como humanos no desafiemos esto, creo que tenemos que adaptarnos y qué lindo y qué gusto que hay tantos actores acá conectados para migrar a esa transformación. Muchas gracias, Álvaro, por esta invitación y a todos los panelistas. Muy agradecido. No, muchísimas gracias a ti, Javier, y muchísimas gracias
a cada uno de estos espectaculares expositores, panelistas, líderes de sus empresas que nos han acompañado esta mañana. Verónica, José Luis, Wanda, Javier, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros y compartir con toda esta audiencia que creo que se ha llevado un webinar y una serie de lecciones realmente de primera. Muchísimas gracias a los 4. Gracias, Álvaro. Gracias. A todos. Un gusto. Un gusto compartir con Gracias. ustedes también la mesa. Adiós. Gracias. Muchísimas Chao, gracias a chao, todos gracias. y muchísimas gracias a ustedes en sus casas, en sus oficinas, estén donde estén, por seguir el 4º evento del Club de la Sostenibilidad, un proyecto que no podría darse si es que no tuviéramos el apoyo, el respaldo, la experiencia del BBVA, de Statkraft y de SGS, quienes nos han acompañado también esta mañana. Muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy Álvaro Roncal y esperamos verlos en nuestro próximo evento. Todavía nos quedan 2 más este año para el Club de la Sostenibilidad, así que estén atentos a nuestras redes porque creo que como estas lecciones y estas reflexiones hay muchísimo más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Cuídense.